siglos de los siglos. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, ¿Cómo no agradecerte, Señor, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor? Aleluya. Jesús. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Aquí hay un pueblo redimido ante tu presencia, Señor. Aleluya. Un pueblo agradecido, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Gracias porque hoy en día estamos aquí, Señor, alabándote y glorificándote como tú te lo mereces. Oh Cristo maravilloso, aleluya. Alabado sea tu nombre, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Él es santo, aleluya. Santo. 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 Santo, aleluya. Solo mereces, Señor. Aleluya, aleluya. Estamos rendidos ante tu presencia, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Qué hermoso es sentir la presencia del Señor, hermanos. ¿Cómo no adorarles? Aleluya, aleluya. Y nos cambiaste, Señor. Aleluya. Oh, santo, aleluya. Hermano, esto es para, si usted no siente algo,
empiece a preocuparse. Dígale, Señor, quiero sentir tu presencia, aleluya. Dile, Señor, te he fallado, pero aquí estoy, Señor. En esta noche yo quiero entrar a tu presencia. Aleluya, aleluya. Vamos a cantar otra alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Levanta sus manos, hermano, y alabe al Señor, porque aquí Vamos a estamos alabarlo para con glorificar libertad. su nombre. Aleluya. Aleluya. Y aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Y aquí se canta, y aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Y aquí se canta, y aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Y aquí se canta, y aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. Y en ese nombre fui bautizado y he recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Aleluya! Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Allí Dios? está la presencia Podemos del Señor. testificar. Y aquí se canta, y aquí se adora, y aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aquí sentimos la presencia del Señor, aleluya. El león de Judá Oh, ha aleluya, venido. hermano. Un día estaremos cantándole al Rey de Reyes y Ha Señor de venido Señores. para Aleluya. vencer. Oh, aleluya. Cante conmigo, hermano, diga. El león de Judá ha venido. Ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. Aleluya. Bata sus manos y confiéselo en esta noche que Él está con nosotros como poderoso.
eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Él me salvó, dígalo, Él me rescató, levante su voz si ha sido libertado, mi vida cambió, oh sí Señor, y aquí estoy, una vez más dígalo, Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo, dígalo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque me proteges, porque estoy de su lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Aleluya. Qué Dios maravilloso. Le cantamos, le alabamos porque sabemos que nunca, nunca nos va a desamparar. Aleluya. Siempre estará con nosotros. Aleluya. Aleluya. La amada iglesia del Señor se puede poner cómodos. Eso es fiesta. Vamos a ofrendar en esta noche, amén. También ofrendar a ser parte de este servicio al Señor. Así que vamos a dar una bonita ofrenda en esta noche y vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta ofrenda. Agache su- De mi casa e non importa t'aprir, non sta guardando riba voi, non scherpavo spirito, vini riba nos, e tu ma buon lugar, non stai a mapo, sendi candela e pini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh pasar.
nosotros. Dios tiene, para cada uno de nosotros, siempre Dios tiene algo. Así que cada día que llegamos aquí, algo Dios nos habla, algo Dios nos quiere decir. Amén. Así que vamos a orar para que sea Dios usando a nuestro hermano Jeremías Velázquez, es el misionero en Cabo Verde, África, para que sea Dios usándole, dándole palabras a él. Si es el medio, la fuente por medio de él, para que cada día crezcamos más. Amén. Soberano Dios Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido alabarte, glorificarte. Hemos sentido tu presencia, Señor, en medio nuestro. Gracias, Dios, porque nos permite sentirte cada día. Oh Dios, yo te ruego por aquellos que aún no te sienten, Señor, quebrante sus corazones, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, Dios. Oh Dios maravilloso, yo te ruego en esta hora que seas tú usando a nuestro hermano, oh Jeremías Velázquez, Señor. Úsale, dale palabra, dale sabiduría, Señor, para que él pueda, Señor, traer esta palabra. Pon oídos dóciles, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Y que esta palabra llegue a cada uno de nosotros y la pongamos, Señor, por práctica cada día. Porque necesitamos, Señor, cada día aprender de ti, Señor. Te lo rogamos, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Con ustedes, nuestro hermano Jeremías Velázquez. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarles en esta tarde, en esta noche ya. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Estamos felices, ¿verdad que sí? ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Hermanos, se siente la presencia de Dios, aleluya. Y creo que nos hemos gozado en su presencia, en su bendición. Y la Biblia dice, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, amén. Así que, hermano, Dios está en medio nuestro, aleluya. Y qué bendición tan grande poderle sentir y poder experimentar su presencia en medio nuestro. Hermano y amigo, Él es el que sana corazones. Amén. Él es el que restaura vidas. Él es el que levanta al caído. Él es el que sostiene al débil. Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, hermanos, me alegra mucho en esta noche estar aquí y estar en compañía de nuestro hermano Jeremías Velázquez. Estamos a cerca de unos 9,000 kilómetros de distancia. Él está en Cabo Verde, África. Amén. Pero vea, aquí lo tenemos. Lo veo rejuvenecido, ¿no? Jeremías, Dios te bendiga. Gloria al Señor, aleluya. ¿Me están escuchando bien, mi hermano William? Hombre, Jeremías, contentos de verlo, de escucharlo, de saber que está bien, gracias a Dios. Y bueno, compañeros y amigos de esta labor, y quiero dejarlos con nuestro hermano Jeremías. Quiero pedirle a él el favor que nos hable un poquito de la obra en África y que luego nos predique la palabra de Dios. Amén, hermanos. Estamos deseosos de oír la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Pero vamos a escuchar las palabras y a la vez nos cuente un poquito de la obra en aquel lugar. Mías bendiciones para usted y predíquenos la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano William, mi apreciado hermano, amigo y colega. Un abrazo para usted en el nombre del Señor Jesucristo. De igual manera, cordial saludo a la hermana Mónica, al hermano Juan, a Sofía, a esa hermosa familia misionera que hace un equipo excelente. También a los diáconos de la iglesia, a los ancianos, a todas las directivas. Amén. Especialmente un abrazo así grande desde Cabo Verde para los amigos, para nuestros hermanos que están en proceso también de restauración. Dios les bendiga. A los niños. Y bueno, también veo a la hermana Chantal. Ella es una joven que nos ha visitado ya 2 veces a este país y ha sido una bendición, hermana Chantal. Dios le bendiga a usted y a su familia. Amén. Y a toda la iglesia de esas islas, un abrazo enorme a nombre de mi familia. Amén.
de mi esposa, la hermana Mónica, Samuel, Paulina y Valerie. Muchas gracias por la invitación hoy a este programa. Hermanos, estamos bien, gracias al Señor. Ya estamos cumpliendo casi 5 años de estar en este país, sirviendo al Señor a unas 23 horas con sus escalas en avión desde Colombia. Estamos en todo el océano sumergido, en el océano Atlántico. Es un archipiélago de 9 islas habitables y una inhabitable, donde hay aproximadamente, se dice que la población total puede estar en unos 1 millón y algo, solo que aquí hay 500,000 personas y el resto están por fuera, viviendo en países como Holanda, Francia, Portugal. Esta nación perteneció a Portugal hasta hace unos 45 años. Se habla el idioma portugués de Portugal y criollo. Se habla aquí en todas las islas. Y bueno, por la gracia de Dios, el evangelio se está predicando en 3 de ellas, aquí en la capital, en Praia, en Mindelo, y también en Fogo. Estamos predicando el evangelio en estos lugares. En Mindelo está el pastor Silvio, aquí está el misionero, y en Fogo hay unos hermanos. Estamos pidiendo al Señor que nos regale un pastor para ese lugar. Siempre lo he dicho, aquí hay unos fenómenos, son islas muy bonitas, 3 de ellas muy famosas, pero también hay unos fenómenos muy fuertes, como el caso que aquí son islas desérticas. Aquí no llueve, realmente si cae agua es un asunto más milagroso, más no llueve. Llevamos 4 años y que si cayera como una gota de agua, más orando al Señor, pues lo testifico para la gloria del Señor. Tomé esa carga en mi corazón por Cabo Verde, no solo por lo espiritual, sino también por las necesidades físicas. Comencé a ayunar y a orar, y yo me gozaba, hermano, me gozaba. Yo he visto 2 milagros, uno que ahora pues no tengo el tiempo para contarles, muy poderoso, con unas personas que estaban evangelizando, pero voy a contarles el último. Estábamos ayunando ya casi 4 años, orando. Hace poco estaba intercediendo con el hermano Juan Carlos de Estados Unidos, y hermano, orando al Señor, pidiendo agua para este lugar, porque son islas desérticas. Significa que si no hay agua, no hay alimentos. Si no hay alimentos, la vida es más difícil. La higiene no es buena. Aparte que tenemos el sol, casi uno del calor más fuerte del mundo, muy fuerte el calor aquí. Aparte los vientos del Sahara, el polvo del Sahara, que esto se llena, y son fenómenos que afectan fuertemente, hacen que la vida se haga un poco más difícil. Pero estos días aconteció algo, hermano, algo glorioso. Eso fue, imagínense ustedes que, mírense lo que aconteció, que uno sabe que las cosas cuando Dios las manda se salen de lo normal. Por eso es un asunto sobrenatural. ¿Cómo les parece que el Señor derramó hace poco unos aguaceros, hermano William, y toda la iglesia en Aruba, como nunca había caído en este país? Imagínense ustedes. Yo glorificaba al Señor. Mi casa se inundó 2 veces, se inundó. El agua entraba, se inundó. Yo les puedo enviar fotos. Las calles eran como en Barranquilla, en Colombia. Ríos, es más, alguna persona, creo que 1 o 2 perdieron la vida, y fue tremenda el agua que cayó. Glorificábamos al Señor porque esta es una tierra que cuando el agua toca la tierra, hermano, germina. Es una tierra realmente muy fértil, muy bendecida, y ellos cuando ven que el agua llega, precisamente ellos glorifican a Dios, se postran, dan gracias, aunque algunos de los que precisamente he evangelizado, ellos no creían en Dios porque decían que Dios no ama a Cabo Verde, África. Pero nosotros sabemos muy bien que Dios sí ama a Cabo Verde, África. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y no solo a Cabo Verde, África, el Señor ama al mundo entero. Aleluya. Así que, hermano,
hermano, fue un hecho poderoso. Estamos contentos en esta pandemia. Dios nos permitió hace poco, mi hermano William, nos permitió el Señor tener 3 nuevos hermanos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 3 nuevos hermanos bautizados en el nombre del Señor. Aquí no es muy normal que un caboverdiano se entregue al Señor así rápido, dispuesto en su buena conversión. No es tan fácil, pero el Señor está convenciendo, salvando vidas. Aleluya. Hermanos de diferentes comunidades trinitarias, Dios les ha revelado su nombre, entre ellos un psicólogo, amén, a quien Dios le reveló su nombre en Fogo. Aleluya. Él perteneció por 17 años a una comunidad de los nazarenos, pero Dios le revela su nombre y lo convence de tal manera que él dice: no sé lo que me toque, el precio que me toque pagar, pero para mí es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres, y para mí será más importante confesar que Jesucristo es mi Dios, es mi Padre, es el todo, es mi Rey, es mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Y que el bautismo es en su nombre para el perdón de los pecados. Y lo bautizamos, hermano, también a él en el nombre del Señor Jesucristo. Así que la gloria sea a Dios por él, por muchos hermanos, la hermana Sara, el hermano Rubén. Dios nos ha permitido últimamente bautizar varios hermanos, hermano William. Así que gracias al Señor, porque estamos contentos por la obra que Dios está haciendo. Así que muchas gracias por la oración que ustedes hacen por nosotros. Somos un equipo, sabemos que ustedes oran igual por nosotros, ayunan igual que nosotros por ustedes. Pedimos oración, que Dios nos siga respaldando en este Cabo Verde, África, y no solo Cabo Verde, sino por Guinea-Bissau, Tanzania, Mozambique, Guinea Ecuatorial, para donde viene nuestro hermano Juan Carlos dentro de poco, por nuestros hermanos que tenemos en Angola, amén, en Tanzania, por todos ellos, por toda la iglesia en África. Muchas gracias, hermano William, por darme la oportunidad de saludarlos. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Quería hacerle una pregunta, hermano William. ¿Será que puedo ver una cámara donde pueda verlos a ustedes? Me gustaría, si fuera posible, si es posible. Si no es posible, no hay ningún problema, hermano. Mi hermano William, me gustaría ver la congregación y saber si están conectados, si estamos escuchando bien. Amén. No sé si tienen alguna pregunta en este momento para hacerme antes de entrar a la meditación de la palabra del Señor, o es suficiente ya lo que hemos dicho. Hermano Jeremías, estamos resolviendo ya lo de la cámara en un momentico. También hermano Jeremías, quisiera preguntarle, todos tienen inquietudes y siempre ha existido la inquietud sobre África, los diferentes desafíos espirituales que se presentan allá. Qué bueno escuchar algo breve acerca de esa situación. Bueno, como les decía, no es tan fácil. Ya sabemos que los países africanos son países, es el continente, yo diría que uno de los continentes más ricos del mundo. Tristemente ya sabemos el mal que ha hecho el pecado, pero aquí son las tierras de los diamantes, ¿cierto? De las piedras preciosas. Así que es un continente muy rico, pero ya todos sabemos que donde el pecado está, hace mucho daño, y lamentablemente, siendo países tan ricos, lamentablemente tienen el otro lado opuesto, que son tan pobres, donde hay tanta necesidad física, donde ellos se acostumbran a veces solo a comer un solo plato en el día, a veces hasta nuestros mismos hermanos. Estos días hablaba con un jovencito muy querido de la iglesia y él me dice: no, pastor, yo a veces paso con un solo platico. Eso sí, yo he estado muy pendiente de ellos, solo que ellos me impactan cuando a veces me dicen eso, como que están acostumbrados, y muy difícil la situación.
como les decía, las características propias de este país, como es el tema del agua, eso hace que la vida sea mucho más costosa. El tema de los alimentos, el tema de la salud. Pero en medio de todo eso, hermanos, tenemos que glorificar al Señor, porque donde está Dios, así como donde está el mal, está la injusticia, el deterioro. Donde está el Señor hay vida, hay prosperidad, y Dios está bendiciendo a su iglesia, Dios está bendiciendo a los hermanos, Dios está prosperando la iglesia. Además, el país, este país Cabo Verde, es uno de los países que, aunque es uno muy pequeño, pero es uno de los países como que está prosperando mucho. Así que la verdad, glorificamos al Señor por ello. La gloria sea al Señor por ello, por lo que Él está haciendo en esta nación, tanto en la vida espiritual de los hermanos como en la parte también social, en la parte económica. Gracias a Dios por lo que Él hace. Nosotros sabemos que nosotros no dependemos de las circunstancias, ni dependemos del oro y de la plata. Yo creo que Aruba puede levantar sus manos y decir que seguimos dependiendo del Dios que derrama toda gracia, toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto. Él es el que sigue derramando bendiciones sobre todos, tanto ustedes como sobre nosotros, hermanos. Así que, hermano William y hermanos de Aruba, yo quisiera darle un abrazo. Ya los estoy viendo a todos ahí. El hermano de corbata verde, el hermano de corbata roja, de camisa de cuadro, la hermana de flores. Los veo a todos. Un abrazo grande para todos ustedes, mis hermanos. Los felicito por ese templo tan lindo que tienen ustedes allá. Gracias a Dios por el liderazgo de vuestro pastor, de los diáconos, de esa unidad que tiene esa iglesia, que aunque somos de diferentes, llamémoslo así, diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes cosmologías de la vida, pero que cuando llegamos a Cristo somos uno y trabajamos en pro de esa misma visión, y los veo muy bendecidos en el nombre del Señor. Así que, hermanos, gracias, hermano William, por esta oportunidad que me conceden de saludarlos, de decirles gracias por su intercesión. Y hay un eslogan, hermano. Hay un eslogan, repítanlo conmigo, un eslogan, aunque no estamos en un culto realmente muy misionero, pero hay un eslogan que ya me ha acompañado muchos años y yo se los voy a entregar. Ya ahora la iglesia lo usa mucho, ya se ha hecho viral, como dice el dicho. Yo quiero que usted lo digan conmigo a una voz. Digan conmigo: las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. ¿Cuántos dicen amén? Usted me señalan con la mano porque yo no los puedo oír, pero sé que con las manos así me dicen amén, amén, aleluya. Entonces, las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y las manos de los que dan. Gloria al Señor. Y estamos unidos juntos en esta misión para hacer misiones de esa manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano William, usted me autoriza y predico la palabra del Señor, o no sé si tiene alguna pregunta más. Hermano Jeremías, predíquenos la palabra del Señor. Aleluya. Muchas gracias, muchas gracias. Ruego al Señor que su gracia y su fuerza sea sobre nosotros y que nuestros corazones se abran para recibir la palabra del Señor. Voy a tener varios versículos, no acostumbro a hacerlo, pero estos versículos son cortos y son muy lindos y el Señor me los colocó en la mente, en el corazón, en la oración, en la meditación. Entonces yo quiero compartir estos versículos con usted. El primero de ellos está en Isaías 49:15, donde la Biblia dice, amén, donde la palabra del Señor dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse, oiga esa palabra, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella. Alguien repita conmigo esa frase. A mí me gusta que conmigo estén allí activos y atentos al mensaje. Digan conmigo: aunque olvide ella.
Amén. Aunque olvide ella, yo, aleluya, yo, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Usted puede decirle a alguien que está cerca, el Señor te dice que nunca se olvidará de ti. Aleluya. Yo, dice el Señor, nunca me olvidaré de ti. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Voy a leer también Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. La palabra del Señor dice a la letra: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, digan conmigo, y mirándole Jesús, diga esa palabra, y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere. Amén. Una vez más, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén. Tengo otros dos versículos más. Marcos 16, versículo. Bueno, leer la Biblia. Después no vamos a entrar ya en lectura, sino en la reflexión directa. Marcos 16, versículos 6 y 7. Dice la Biblia: mas él les dijo: no os asustéis. Buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Ahora lean conmigo, iglesia en Aruba. Pero oíd, decid a sus discípulos, diga conmigo, y a Pedro, digan, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Amén. Y díganle a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os dijo. Último versículo corto, Salmos 36, 7. Rápido. El versículo dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Aleluya. No sé cuántos lo expresan así con fuerza, con alegría. A ver, que se escuchen todo ese hermoso salón. Digan conmigo: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Levante su mano y su voz, diga: aleluya. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, digan conmigo, por eso, diga, por eso los hijos de los hombres, aleluya, se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas. Aleluya. Hermanos, el corazón de Dios. Aleluya. El corazón de Dios. Y recuerden que ustedes me señalan con su mano si están oyendo bien, si están recibiendo la palabra. Ustedes me lo van a ir señalando con su mano. El corazón de Dios. Estamos invitados a un culto de restauración para todos, de renovación y restauración. Y algo me decía en la oración, no sé por qué yo le pido al Señor siempre que Él me toque la mente, el corazón. Y es verdad que es importante
a veces mirar hacia adentro a nuestro corazón es importante y hacernos un análisis con sinceridad, pues de seguro que se pueden sacar buenos resultados de ese análisis personal cuando nosotros miramos hacia adentro y descubrimos realmente quién somos o qué hay en el alma o qué tenemos. Pero algo me decía, pero es más importante conocer el corazón de Dios. Es más importante profundizarnos en el corazón de Dios. Yo vengo a decirte esta noche, iglesia y hermanos, que nuestro Dios es un Dios que tiene corazón, que tiene sentimientos, un Dios que siente, un Padre que siente, un Padre que cuando vio que su creación se fue tras el mal, la Biblia dice que Él, escucha esto, le dolió en su corazón. Así dice la palabra, le dolió en su corazón al ver su creación así en esa condición. También vemos que cuando Él extendió sus manos, porque el Señor, hay unos lenguajes figurados, la Biblia dice que todo el tiempo extendió sus manos hacia Israel, y no solo hacia Israel, sino hacia el mundo entero. Extendió sus manos todo el día, dice la Biblia, como si fuera un padre que tiene las manos extendidas esperando que sus hijos vengan a Él, a su refugio, a su encuentro. Pero la Biblia dice que Israel no le escuchó, no le recibió, no le conoció. Es más, la palabra misma dice que Él los quiso reunir bajo sus alas como la gallina junta sus polluelos, pero no quisieron, y Él lloró. Él sintió, su corazón se arrugó al ver esa actitud de su creación. Pero también la Biblia me da buenas noticias, no solo malas noticias. Mi Biblia dice también que Él, el día que vio que la oveja perdida, aleluya, fue encontrada por su padre, el día que el hijo perdido volvió de regreso a casa, también dice la Biblia que Él se alegró y hubo fiesta en los cielos, porque nuestro Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. No sé cuántos dicen amén a esa palabra, pero es verdad. Mi Dios se alegra, mi Dios es bueno. Yo no sé si los textos leídos le llaman la atención a usted esta noche. Yo no sé si los textos leídos le cautivan su corazón. Aleluya. Estamos manifestando una gracia sobremanera sobre nosotros, una misericordia que no somos merecedores de ella. Y ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Yo no sé si es el tuyo, pero el Dios del cielo y la tierra es un Dios que no se olvida. No sé cuántos dicen amén de eso. Es un Dios que no se olvida de su creación. Es un Dios de compasión. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que nos da esperanza al que no tiene ninguna esperanza. Aleluya. Es ese Dios, amén, que cuando tú lo has perdido todo, aleluya, aparece Él, aleluya, en el momento propicio e indicado para decirte: tu historia no ha terminado, aleluya, tú no vas a perecer, ni vas a caer, ni vas a quedar postrado en el camino. Aquí estoy yo para levantarte y restaurarte y para mostrarte que hay una mano invisible y poderosa,
aleluya, y que hay un poder extraordinario que puede mudar tu historia, tu vida puede cambiar. Y hoy el Señor te dice de todo corazón, iglesia y hermanos, que el corazón de Dios es un corazón de pon y de amor. Aleluya, qué maravilla poderlo saber hoy otra vez. Aleluya, yo glorifico su nombre. No sé cuánto levantan sus manos conmigo y glorifican el nombre de Jesús y alaban su misericordia. Alguien que alabe su misericordia, ven, alguien que glorifique su misericordia. Aleluya, aleluya, amén. Dile a alguien que está a tu lado, no importa, así con tus defectos, así con tus problemas, así con tus limitantes, así con tus cosas que nadie las sabe, pero vengo a decirte esta noche que tú eres importante para Dios. Dile a alguien que está a tu lado, tú eres importante para Dios. No sé qué te diga la religión, no sé qué te diga tu propia conciencia. Oh, bendito su nombre. Esta me da mucho dolor. Algo me llegó a la mente aquí ahora, me da dolor, porque en mi cuadra esta semana, hace 2 semanas, un señor de Polonia se lanzó aquí en mi cuadra de un 3er piso y se mató, porque algo le decía a su conciencia, le decía no creer en Dios, y le decía, estás abrumado en el pecado, has pecado mucho y has hecho mucha maldad. Oh, vengo a decirle que Dios es bueno, que su creación es la obra excelente que Él hizo, que tú eres diferente a lo demás, que tú eres un diseño especial y que hay algo especial de Dios. Oh, déjame decírtelo, no lo hizo por los ángeles, no lo ha hecho por nada de esta creación. Hay un trato especial de Dios con nosotros, con la descendencia de Abraham, con esos hombres de carne y huesos, sí, que le hemos dado muchos dolores de cabeza a nuestro Dios. Es verdad, porque tenemos que ser humildes y reconocerlo, que hemos sido a veces frágiles, que hemos caído, que hemos pecado y que nos hemos alejado infelizmente. Amén, así ha ocurrido. Estaba pensando eso en la oración, cómo el Señor nos hace, nos inspira, nos sopla vida, pero cómo nosotros nos escapamos por nuestro camino y cómo cada uno se buscó buscando la felicidad. Hermano William, diáconos, iglesia, buscando la alegría, buscando el gozo, entre comillas, lo único que encontramos fue quebranto, fue dolor, tristeza. Este joven que, bueno, joven no, ya soy casi 50 y todavía me creo joven. No parece, pero tengo ya casi 50. Hermano querido, este hombre que les predica, yo soy hijo de un pastor pionero del evangelio en Colombia, pero mi vida antes de conocer a Cristo fue un total desastre. La verdad es esa. Fui baleado al corazón. Mi hermano me lo mataron de 26 tiros. Yo fui baleado al corazón. Estuve perdido. Amén. Y buscando lo que llamábamos felicidad, lo que nos encontramos fue con la depresión, con la atadura, con el quebranto, con el dolor, con la angustia, con la depresión, con el mal, porque eso es lo que se busca cuando uno va por su camino sin tener presente a Dios, sino que va enfocado en lo suyo. Infelizmente, hermano, no lo hagas más. Yo no entiendo eso, y escuche lo que voy a decir con autoridad en el Espíritu Santo. Me da dolor que hayan hijos de creyentes y que hayan también hermanos jóvenes que se dejan engañar hoy, estando en la iglesia bien bendecidos, pero de pronto alguien les presenta una posibilidad, parece mejor, no es mejor. No, Satanás, dice la Biblia, que vino a qué, alguien que me ayude a decirlo, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Él no vino a traer nada bueno, vino a matar. ¿Es verdad o no? Es verdad. Vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir, vino a acabar.
Por eso este mundo, amén, ha sido afectado por el mal. Sí, es un mundo enfermo. El Señor lo diagnostica y dice que hay enfermedades de la cabeza hasta los pies. Estaba estudiando la palabra quebranto en el contexto de Lucas 8 y está diciendo que es abatimiento, es quebrantamiento, es alguien que está abatido, derrotado, destruido. Amén. El hombre está en esa terrible condición, pero le tengo una buena noticia. En medio de tanta depresión, en medio de tanto abatimiento, en medio de tanta cautividad, hay uno, aleluya, que tiene autoridad para decir: yo no me olvido de ti. Y está diciendo esta hora, aleluya, que Él tiene unos brazos, una poderosa mano, aleluya, gloriosa, que puede, amén, hacerlo posible, lo imposible. Este Dios que yo predico aquí, sí se lo digo, aleluya, Él vino, amén, a que tu historia mude por medio de su gracia y de su poder. Por eso bendita sea su misericordia. Los que hemos experimentado el poder de Dios hace tantos años, sabemos que este Dios tiene un corazón, tiene una gracia, tiene un amor, tiene un poder, tiene una manera de tratarnos, tiene una forma de hacer las cosas que parece algo que no podemos explicarlo con palabras, pero lo que sí podemos decir es: bendita sea su misericordia y su gracia para con nosotros. Por eso los hijos de los hombres se refugian bajo sus alas. Por eso el mundo se va tras él. Por eso el mundo se va tras él. Por eso el mundo lo adora, le sigue, porque Jesucristo hoy sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Si mañana pareciera una enfermedad difícil, si mañana pasaras por una situación difícil, no olvides que Él sigue siendo el mismo poderoso para obrar. Y en medio de esa situación, déjame decirlo, estoy aquí emocionado, pero déjeme predicar así. Hace días no predicaba así. Amén. Déjeme emocionarme aquí desde mi casa para decirles, hermanos, de que ese Dios que parece que perdió lo suyo, perdió su creación, Él mismo no le importó, amén, nada. Porque Él dice, oh, qué palabra esa tan poderosa: no me olvidaré de ti. Y no se olvidó. ¿Sabe por qué no se olvidó? Porque dejó su trono de gloria y vino a buscarnos. Aleluya. Se puso un traje humano y se humilló hasta lo sumo y nos vino a encontrar. Y nos encontró abatidos, cansados, tristes y abrumados. Mas Él dice, cuando resucita, aleluya: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que en mí van a encontrar paz, que en mí van a encontrar, aleluya, sanidad. Porque eso vino Él, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a los que estaban caídos, les extendió la mano, aleluya, vino a sanar ese corazón quebrantado. De una o de otra manera ha tratado con cada uno de nosotros de formas diferentes, aleluya. Y hoy yo creo que hay muchos hermanos y personas sentadas allí que junto conmigo, no solo yo estoy predicando, yo sé que muchos allí dentro están diciendo: lo ha hecho conmigo, me buscó a mí, se apareció a mí, hizo un milagro en mí, yo soy testigo de esa obra. Sé que lo que el predicador está diciendo es verdad, no es un palabrerío, aleluya. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo
aposentar con los príncipes de su pueblo. Alguien grite gloria a Dios esta noche. Alguien grite gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Te ha olvidado, se ha olvidado de ti algún ser querido. Nadie puede hacer nada por ti. Esta noche Jesús dice: yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. Y nos compró. A Él sea la gloria. Aleluya. Alguien diga conmigo: lo que era suyo, un día alguien lo tomó y lo vendió en el mercado. Pero Él vino otra vez y pagó un precio especial y nos compró. ¿Qué corazón? El corazón del Señor. Nos hizo y nos fuimos, pero luego nos conquistó otra vez, nos compró otra vez. Así que nos debemos al Señor varias veces. Nos debemos a Él por creación y por redención. Aleluya. Nos debemos al Señor varias veces. Pero aún así, yo quiero que escuche esto. Escucha esto. Escucha esto. Aún así, después de conocerle y estar con Él, ¿sabe por qué leí Juan capítulo 1 versículo 39 y Marcos 16? ¿Sabe por qué? Porque aún así nos colocó aquí en su reino, en su casa, en su familia, nos colocó acá. Y mírese usted cómo es Dios, cómo es su corazón, cómo siente, cómo piensa Él. Ese texto que no parece decir nada dice mucho tiempo faltaría para explicar, pero solo quiero dar unos matices hoy. Cuando el Señor le dice a este hombre: tú eres Simón, hijo de Jonás, y dice: tú eres, pero tú serás llamado Cefas. ¿Sabe qué le dijo a él cuando lo encontró? Y le dijo: ¿sabes algo? Conozco tu vida, tu pasado, tu presente y tu futuro. Y aún en medio de todo eso, no me voy a olvidar de ti. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a Pedro? Conozco el proceso por donde vas a pasar. Conozco los años de vida. Yo no sé si alguien me ayuda a creer que Dios conoce el futuro, el pasado, el presente y conoce todas las cosas. Yo no sé si alguien puede saber eso a esta hora. Si alguien puede saber lo que nos va a acontecer dentro de 20 o 30 años después. Pero aún así, el Señor le está diciendo: tú eres, pero tú serás. Hoy estás en esta posición, pero mañana vas a estar aquí. La palabra Simón significa, amén, algo que está movido por el viento, una caña cascada. Pero Pedro, todos saben que significa roca, algo firme y fuerte. Vas a pasar por un proceso. Hermano, le hago una pregunta para que usted conozca el corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo tiene misericordia? ¿Cómo tiene paciencia con nosotros? ¿Y cómo nos debemos a Dios tanto cada día? Como Él sabe usted que el Señor sabe que Pedro lo negaría. ¿Usted cree que el Señor sabía eso o no? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Sabía que iba a hablar como un diablo. Sabía que le iba a cortar la oreja al otro. Sabía que se iba a dormir en la montaña o no. Sabía que se iba a hundir en el mar o no. Pero aún así, dígale al que está en el lado, aún así le dio autoridad. Diga, aún así le dio autoridad. Diga, aún así lo llamó a su círculo más íntimo
aún así lo soportó, aún así tuvo paciencia y misericordia en el proceso. Aleluya, aleluya. Conozca el corazón de Dios. Conózcalo, amigo. Conózcalo, hermano. Aleluya. Qué corazón tan maravilloso es el corazón de mi Dios. Aleluya. Porque Él sabe, amén, que usted en medio de sus circunstancias, en medio de sus dificultades, Él sabe en el fondo, aleluya, que tú le amas y que tú te vas a dejar moldear por Él. Hermano William, yo estoy creyendo que ese creyente débil, que ese creyente que ha pasado por procesos y que a veces siente que no puede, yo estoy creyendo hoy en ese Dios, aleluya, que llamó a Pedro y le dijo: tú eres Simón y tú serás llamado Cefas o Pedro. Ese mismo Dios te está diciendo hoy: tú eres, pero tú serás, no serás el mismo, tú serás mudado en otro hombre, serás restaurado en otro hombre, tú serás curado, serás sanado, tu vida será transformada. Al nombre de Jesús sea la gloria, serás diferente. Y yo quiero invitar esta hora a un hermano, aleluya, que esté pasando por procesos difíciles, o aún a alguien que ya haya perdido toda posibilidad como Pedro. ¿Cuántos han analizado el hecho de Pedro y cuántos han notado que Pedro ya había perdido toda posibilidad? Porque Pedro no creía en la resurrección. Usted ha analizado que Pedro no creía en la resurrección. Usted sabía eso. No solo era Tomás. La gente cree que solo es Tomás, que no creía en la resurrección. No, eran todos los discípulos que no creían en la resurrección. Por eso el Señor, cuando resucitó, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído en los que habían visto resucitado, lo que le habían visto resucitado, porque no creían. Así que Pedro había perdido toda posibilidad. En el momento más oscuro, cuando le negó, Pedro ya dijo: se acabó todo, mis palabras, mi futuro, mi llamado, mi vida. Yo creo que Pedro estaba en la depresión más terrible de la vida. Pedro no quería vivir. Pedro se sentía un falso, un hipócrita. Pedro se sentía derrotado. Pedro se sentía que no podía más. Pero vengo a decirte que cuando tú estás así, aún en los momentos más difíciles, hay uno que desde el Calvario, hay uno que desde la tumba, aleluya, te dice: yo no me olvidaré de ti. Aleluya, alguien grite gloria a su nombre. Yo no me olvidaré de ti, no me olvidaré de ti. Entonces podemos decir esta noche: diga, nos debemos a Cristo muchas veces. Diga, nos debemos a Él muchas veces. No solo por creación, no solo por redención, sino también nos debemos a Él por restauración 1000 veces. ¿Cuántas veces nos ha levantado en la noche oscura? Nos ha buscado cuando tú sientes que las fuerzas no te dan, cuando has trabajado toda la noche y no has podido encontrar nada, cuando buscas una salida y no la encuentras. Entonces voy a ir finalizando este mensaje diciendo, hermanos, alguien escuche, atentos a la voz del Espíritu. ¿Usted sabe qué fue lo que primero Jesucristo hizo cuando resucitó? Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, que alguien lo sepa, que lo sepa el diablo esta noche, que lo sepa todo Aruba y que lo sepa el mundo entero que esté viendo este mensaje. ¿Sabe qué fue lo que hizo Cristo cuando resucitó? Lo que primero hizo es acordarse de los que le niegan. Oh, ustedes sí leyeron bien Marcos capítulo 16, ¿sí lo leyeron? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Sí lo leyeron o no lo leyeron? Cuando resucitó,
el Señor le dijo, le dio un mensaje al ángel que estaba allí en la tumba y le dijo: vaya, díganle a Pedro. Le hago una pregunta: ¿conoce usted un Dios como el nuestro? Que después que pasa el sufrimiento, el dolor de la cruz y de la muerte de cruz, lo que primero hace es acordarse de su amigo y de su hijo Pedro. Ya todos saben que Pedro le ha abandonado. Pedro está destruido. Pero ese es el corazón de mi Dios. Qué corazón tan lindo. No sé cuántos adoran y alaban ese bendito corazón y dice: gracias Dios por tu misericordia, y gracias Dios por tu paciencia, y gracias Dios por tu misericordia, y gracias Dios por todo lo que tú haces. Gracias, muchas gracias. Hermano, ¿sabe una cosa, iglesia? Lo que primero hizo fue: díganle a Pedro. Le envió un mensaje a Pedro, a Pedro, a Pedro. Para aquel que ha perdido toda posibilidad, toda esperanza, que ya no tiene ninguna, vengo a decirte que el Señor te manda a decir: aleluya, que Él vive, que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, así esté muerto, va a vivir. Que no importa las circunstancias que usted esté pasando, Él va a meter su mano poderosa y Él lo va a hacer de la forma más especial que Él sabe hacerlo. Hermano William, ya para ir redondeando este mensaje, a mí me impacta cómo Dios trabaja, hermano William y hermanos diáconos. Me impresiona el corazón y la manera como Dios trabaja. Hermano, es increíble que tú, después de resucitar, lo que primero pienses es en sus discípulos y específicamente Pedro. Eso quiere decir: soy importante para Dios. No importa mi situación, parece que Él me ama. Parece que sí se acuerda de mí. Parece que sí se acuerda, sí se acuerda. No vas a morir sin Cristo, no te vas a matar, no vas a huir de la misericordia, no huyas de la misericordia, no huyas de la gracia, no huyas de la verdad. La gracia y la misericordia de Dios se encuentran hoy, aleluya, amén, a tu paso, para que tú la abraces, para que tú la recibas, para que tú digas: es a mí el que me está hablando, es a mí el que me está tocando, es a mí. No huyas de la verdad, no huyas de la misericordia, no huyas de la gracia, no huyas del amor de Cristo, no huyas, por favor, no huyas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si el hermano del piano puede comenzar a ministrar. Hermano, ¿sabe qué pasó? Hermano, la Biblia dice, escúchalo bien: muy de mañana. Óigalo, oiga la restauración, oiga cómo fue la restauración. Muy de mañana, una mañana. Juan capítulo 20, muy de mañana. Hermano, ¿qué interés tiene el Señor por nosotros? Que aún sin que el día, el sol esté, Él madruga a buscarnos. ¿No cree usted que ese es un corazón muy especial? ¿No cree usted que es una actitud muy maravillosa? Muy de mañana apareció en la ribera del mar de Tiberias. Muy de mañana hay una silueta de uno que aparece por allí en la madrugada. ¿Sabe quién es ese? Ese es Jesús de Nazaret. Ese es el Señor de la restauración. Ese es el Dios del perdón. Ese es el Dios de la misericordia. Ese es el Dios del amor. Ese es el Dios más, yo diría,
más tierno y más comprensivo y más prudente, como restaura a los hombres. ¿Sabe qué aconteció? La Biblia dice que cuando los vio, alguno me ayuda a predicar para terminar este sermón. Alguno le dijo, ¿cómo se acuerda cómo le dijo cuando los vio? Hijitos míos. Como hijitos míos a un traidor. Pero así es el corazón de Dios. No me olvidaré de ti. Hijitos míos, tenéis aquí algo de comer. Tenéis algo, hijitos míos. Y cuando ellos descubren quién es Él, se asustan. Pero antes de conocerle, cansado, les dicen: lancen la red, porque este Dios restaura todo, nos busca, nos restaura la fe. Dice: lancen la red en mi nombre, porque solo en su nombre, aleluya, solo en su nombre, solo en su nombre hay milagros, solo en su nombre hay restauración, solo en el nombre glorioso de Jesucristo. No hay salvación sino solo en ese nombre. No hay restauración sino solo en ese nombre. Lanza la red, y cuando lanzó la red descubren que acontece un milagro. Y escuchen esto otro. Oiga cómo restaura Dios a los hombres. Y ya estaban afuera. Y cuando llegaron afuera cansados con el gran milagro, ¿sabe qué acontece, iglesia? ¿Sabe qué aconteció? Ya les tenía preparado un alimento. ¿Sabe qué significa eso? Que Él es el Dios que cuida de nosotros, que provee, aleluya, que nos cuida, que está a nuestro cuidado, que Él es el dueño del alimento y de todo, que la vida depende de Él. ¿Y sabe qué aconteció? Los invitó a comer. ¿Y quién me quiere decir que hablaron durante la comida? La Biblia dice que fue una comida silenciosa, una comida para reflexionar. Es decir, que entonces, hermanos, aconteció algo especial. Y fue que en ese momento de silencio, después de todo, el Señor le dice a él, no le recriminó por haberlo negado, nunca le mencionó esa palabra, sino que simplemente le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Yo no sé esa palabra más que estos, muchos han hablado de ella y han dicho, pueden ser los amigos que estaban ahí o los peces. Yo le hago una pregunta para culminar este mensaje, hermano. Jesús te dice hoy, amigo, ¿me amas más que estos? Yo le hago una pregunta. ¿Ama usted más a Cristo que su dinero? ¿Puede amar más a Cristo que su placer? ¿Me amas más que estos? Solo Él está diciendo, ¿me amas más que estos? Solo quiero saber eso. ¿Me amas más que estos? Y Pedro en medio de ese momento dice, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, sí, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y ya todos conocemos cómo Pedro dejó que la mano poderosa del Señor lo restaurara. Porque ya siendo un anciano le dice a los jóvenes, yo anciano en medio de ustedes, les invito a que se humillen bajo la poderosa mano de lluvia, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, lanzando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Dios de toda gracia, el Dios de todo poder, os perfeccione.
aleluya, el Dios de toda gracia y de todo poder, os perfeccione, establezca, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero invitar esta noche a alguien en el glorioso nombre de Jesús, a un amigo, a un hermano, que diga: Señor, cuán grande es tu corazón, qué maravilla es tu corazón. Señor, por eso los hombres se refugian bajo tus alas. Gracias por tu misericordia. Yo quisiera, hermano, que alguien, un amigo que está allí, amén, pudiera levantar, no sé si sus manos o colocarse en pie o como quisiera hacerlo, y diga: Señor, aquí estoy, creo en tu gracia, en tu misericordia, y tú, Señor, me cautivas. Tu gracia y tu poder me enamora. Tu misericordia me levanta. Tu poder es extraordinario. Eres especial, Señor. Yo quiero invitar a usted, hermano y amigo, a que abra su corazón y le diga: Dios, aquí estoy. Aquí estoy esta noche. Padre, renuévame y restáurame. Lo necesito hoy. Lo necesito. Creo la palabra. Dígala: creo. Con humildad. Hágalo con humildad. Sin pena, sin orgullos. Libérese de todo lo que puede impedirle. El Señor te dice al terminar este mensaje: me amas más que estos. 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 Pastor William, vamos a orar. Diáconos, vamos a orar. Alguien que invoque el nombre del Señor conmigo allí donde está y diga: Señor, aquí estoy. Aleluya. Tu fuerza y tu gracia sea hoy sobre mí. Aleluya. Tu poder sea glorificado en mi vida. Amén. Invoco el nombre de Jesús, soberano Señor. Te damos gloria a tu nombre. Te doy gracias por esta oportunidad. Gracias por el privilegio de permitirme entregar un mensaje a esta iglesia, Señor Jesucristo maravillosa. A un amigo que está allí. Señor, derriba las murallas que hayan. Señor, rompe las cadenas que hayan. Señor, quita lo que impida en el nombre de Jesús. Que tu palabra llegue al corazón de una forma especial. Que se pueda descubrir que tu corazón es muy grande. Que es verdad que el nuestro puede estar abatido, destruido, cansado o afligido, mas el tuyo está sano, lleno de amor y poder para nuestra restauración y nuestra vida. Lava en su sangre, purifica los corazones, liberta a los cautivos en el nombre de Jesús, sana a los quebrantados de corazón, liberta a los cautivos, Señor, cura a aquel que está herido, Señor, levanta a los que están caídos. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Muchas gracias por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Dios les bendiga. Pastor. Aleluya. Continúa, pastor, ministrando. Yo siento que el Señor está haciendo su obra en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, pastor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, hermano, el Dios de toda gracia está aquí con nosotros. El Dios de toda misericordia está aquí con nosotros. Y qué bueno en esta noche poderle decir: Señor, mira mi vida. Mira mi corazón, Señor. Oh, hermanos, a veces las dificultades de la vida
Las circunstancias nos han herido, han hecho daño, han hecho efecto. Pero el Señor volvió otra vez a buscar a sus discípulos. Y esa palabra que les dijo es bien importante: hijitos míos. Sabe, hermano, Él es un Dios de misericordia, de gracia. Y qué bueno que en esta noche puedas apropiarte de ella y entender que Dios no quiere dejarte en un estado caído. Él quiere levantarte, quiere restaurarte, quiere sanarte, quiere liberar tu corazón, aleluya. Pero quiere ver a alguien que pueda creerle en esta noche. Y yo quiero invitarle que ahí donde usted está, ahí donde estás, le puedas decir al Señor en esta noche: Señor, yo soy ese que necesita que tú le restaures. Yo soy ese, Señor, que necesita que hoy mi corazón pueda ser sanado, que hoy mi corazón pueda perdonar, que hoy mi corazón pueda levantarse y mirar al Dios de toda gracia y misericordia. Ese es Dios, hermano. ¿Sabe que hace grande a Dios? No solo su poder, sino su misericordia también. ¿Sabe que hace grande a Dios? No solo su poder, sino la manera en que se ha identificado para ayudarnos a nosotros. Yo no sé si en esta noche usted quiere aplaudirle un momento y decirle con sus palabras, dígale con sus palabras esta noche: dile con tus palabras esta noche, dile: Diste tu vida en el Calvario. dígaselo en esta Fuiste noche. allí por mí, lo diste todo por salvarme. Yo le invito a que sienta esto, hermano, siéntalo, dígale gracias. Tú padeciste en Cierre sus ojos y mi dígale lugar. gracias, Señor. Siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Siéntalo en esta noche, hermano, siéntalo. Sienta que en esta noche Él quiere restaurar una vida. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Oh, aleluya. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar
esta noche, hermano, abrace a Jesús. Alguien que abrace ese perdón. Alguien que abrace esa misericordia. Abraza esa misericordia. Abraza esa misericordia. Esa bondad de Dios. Oh, Él quiere ayudarte. Aleluya. Ese es Dios, hermano, ese es Dios. Ese es Dios con nosotros. Ese es Dios contigo en esta noche. No mirando tu condición, sino queriéndote levantar. Oh, aleluya. 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 Ese es Dios. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios, aleluya. El que no se olvida de nosotros. Iglesia, el que no se olvida de nosotros. No se ha olvidado de ti, no se ha olvidado. No te ha dejado, no te ha desamparado. No te ha dejado, iglesia, escúchalo. No te ha dejado, hermano. No te ha desamparado, iglesia. Él sigue ahí con nosotros, aleluya. Él sigue ahí con nosotros, Él sigue ahí con nosotros. Él sigue con nosotros, aleluya. Oh, hermano, Él está caminando a tu lado. Él está caminando a tu lado. Él va contigo en el problema, en la debilidad, en la crisis, en la angustia. Él sigue caminando contigo, aleluya. Él te dice, no temas. No temas, yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, aleluya. Él está ahí, hermano, Él está ahí. Hermana, Él está ahí. Él está ahí, hermanos, ahí está el Señor. Eso es lo que lo hace grande a Él. No solo su poder, escúchalo, su misericordia es grande. Su misericordia es grande. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Oh, hermano, Él es bueno. Él es bueno. Ese es el Dios que tenemos, iglesia. Ese es el Señor. Siendo imperfectos, cometiendo errores, pero Él en su misericordia nos abraza. Él en su misericordia nos abraza. Aleluya, aleluya. Si usted tiene un último aplauso para el Señor, dígale que Él es bueno. Dígale que Él es bueno. Dígale que Él es bueno. Dígale, Señor, eres bueno.
Él es bueno, hermanos, Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno, iglesia, Él es bueno. Aleluya. Aleluya. Él es bueno, hermanos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Agradecemos a Dios por su palabra, ¿verdad que sí, hermanos? Agradecemos a Dios por este culto. Ha sido Él es bueno. Qué bueno que siempre entiendas eso. Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Amén. Su misericordia es para siempre. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a orar por la familia del hermano Jeremías. El hermano Jeremías, su familia, la iglesia del Señor en Cabo Verde, África. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Hermano, vamos a orar por ellos y vamos a decirle a Dios que lo bendiga, que le dé fuerzas, que le dé salud, que le dé sabiduría y que bendiga esta preciosa familia y que bendiga la misión